22:31, 17 grados la temperatura. Estamos en Preferiría no hacerlo. Estamos con nuestra sección Un autor, un libro. Estamos con Alejandro Katz vamos a hablar a partir de ahora del simulacro, porque el kirchnerismo es reaccionario. Un libro de Espejo de la Argentina, editorial Planeta. Ya mucha gente en Twitter, en @gus_noriega, nos va dando el presente. Ya dijimos de Karina, Vero Brollo, Chico Asma desde La Plata. Está desesperado porque no hay frío. Antes se quejaba del frío, por algo se llama Chico Asma. La holandesa, como siempre, esperando muy ansiosa la entrevista a Alejandro. Mauricio Reina nos escucha desde Bogotá, habitualmente. Esta es la magia de internet que tenés, de repente Bogotá, San Francisco, Mar del Plata, pueblitos medio recónditos. Sí. No, Caballito poco, pero Bogotá mucho. Así es la cosa. Bueno, Alejandro, yo le comentaba, lo leía en sus columnas de opinión en el Diario de la Nación, y además leía mucho. He leído unos cuantos libros de su editorial, Katz Editores, que has tenido unos... ¿Cuánto hace que estás con Katz Editores? Con Katz Editores, 7 años. 7 años. En la edición 30. Ah, vos sos un hombre de libros. Bueno, yo dirigí Fondo de Cultura Económica en Argentina durante 20 años. Trabajé en Fondo de Cultura Económica en México antes de volver a la Argentina. Claro. Entonces tengo muchos años de pelear con los libros de un lado y otro de los mostradores. Ah, claro. Es apasionante. Lo tuvimos una vez a Pablo Beluto acá, sí, hablando de libros, y fue... Los escuché esa noche. Ah, escuchaste, fue realmente apasionante. Y me interesa ahora, antes que nos metamos en el simulacro, una característica de los libros de Katz: son libros chiquitos, cortitos, muy punzantes, se puede decir, ¿no? Ahora vamos a recordar algunos de los títulos de Katz Editores, pero ¿tenés cuál es el criterio, digamos? No, Katz Editores comenzó como una editorial muy teórica, sobre todo muy teórica. Muy teórica quiere decir el tratamiento muy abstracto de temas muy permanentes. Filosofía política, sociología, historia, antropología, ciencias, biología, etcétera. Siempre publicamos libros de ensayo, es decir, ese género un poco híbrido entre el conocimiento duro, la ciencia dura, y la divulgación, sin ser divulgación. Quería ser, y de hecho lo fue en sus inicios, una editorial muy global en el espacio del idioma español. La crisis en España nos dio un golpe fuerte, porque era un mercado muy importante. Claro, y eso nos obligó a replegarse moderar un poco nuestra ambición original, pero sin traicionar el espíritu de obras de mucha solidez intelectual, de muy buen fundamento teórico y académico, y tratando de no estar en la coyuntura. Hay autores de coyuntura muy buenos, y no era nuestra intención. Una cosa un poco más permanente. Un poco más permanente. Claro. Hay uno de los últimos que leí, es un libro increíble, desgarrador, de Javier Aullero, y ¿cómo se llama María Fernanda Berti. María Fernanda Berti. Es un libro muy impresionante. Es tremendo, es tremendo. Muy impresionante. Tremendo. Es el libro que uno querría que no hubiera existido para ser publicado. Sí. ¿No? Porque da cuenta de una realidad, que es la realidad de la relegación en nuestro país, que es conocerla del modo en el que ellos la presentan, con una solvencia no solo intelectual, sino ética, muy, muy notable. Conocer esa realidad es muy doloroso. Sí, se sumergen en el mundo del conurbano. Sí. Me hizo acordar un libro de Josefina Lisitra, no sé si leíste, un libro fascinante, que toma una historia en un lugar muy cercano a ese, en Villa Giardelli, creo que es un caso policial particular, y realmente es una obra extraordinaria. Josefina Lisitra es una gran periodista, y en cambio el libro de Aullero es... Más, él es un sociólogo de una formación muy fuerte, de mucho prestigio nacional e internacional en la sociología, pero este es un libro más que sociológico, etnográfico. Etnográfico, meten las patas en el barro. Claro, da cuenta de una realidad, la describe con mucha empatía con aquellos de los que habla, pero sin complicidades emocionales, sin a priori ideológicos, por supuesto toma partido, y toma, como ellos mismos lo dicen,
el partido de las víctimas, Claro. están del lado de la víctima, pero no hay manipulación afectiva ni de lo que se describe ni del lector. Es un equilibrio muy difícil de lograr y muy logrado. Sí. Hay un gran trabajo de parte de ellos de escritura, de reflexión, y es una realidad que entristece, que indigna y que parece inverosímil que exista después de 10 años de la riqueza que hubo en este país y que se despilfarró. Y yo he tenido discusiones con alguna gente muy partidaria del gobierno. No con mucha, debo decirlo, porque no hay mucha gente partidaria del gobierno con la que sea que se pueda dialogar. Discutir. Pero un punto es, en 10 años de riqueza hay que dar cuenta de lo que pasa en la vida de las personas. 10 años de ejercicio del poder es mucho tiempo. Y en una discusión que tuve con alguien que no importa con quién, pero uno dice, cuando el kirchnerismo tomó el gobierno, había chicos de 5 años que tenían una posibilidad. Hoy tienen 15 años, siguen, como describen Augello y Berti en Ingeniero Budge, en el fango, y ya no tienen posibilidades. Entonces, de lo que tienen que dar cuenta es de las oportunidades que perdieron personas que las hubieran tenido si este gobierno hubiera hecho cosas distintas de las que hizo. Es algo muy concreto, ¿no? No es, hay vidas ahí, no hay discursos, hay vidas, no hay vidas. Sí, lo que se retira como un inactivo, digamos, son vidas humanas, ¿no? Es un precio extraordinario. ¿no? Vidas deshechas, vidas perdidas, Sí. oportunidades destruidas. Y bueno, eso ya nos lleva al simulacro, pero simplemente para cerrar el libro de Augello, decime el título del libro. La violencia en los márgenes. La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Bueno, es un libro extraordinario y es apasionante, ¿eh? Sí. Es un libro que que nadie se asuste por la idea de la etnografía o el sociólogo, no es un libro técnico, no es un libro que exija es competencias. realidad. Es un libro que tiene una fuerza. Lo pienso ahora, no lo había pensado así en su momento, pero hubo un libro emblemático que se publicó en México en los años 60, que fue uno de los primeros estudios de antropología del tiempo contemporáneo, que fue de Óscar Luis, Los hijos de Sánchez. Ajá, sí, claro. Y aquí hay algo no de esa visión del mundo, pero de ese elán, como diría, ¿no? De ese impulso de ver las cosas que en general uno preferiría no ver y la gente no quiere ver. Y uno dice, 15 minutos del centro de Buenos Aires. Nada. 15 minutos, es cruzar el río, pasar un par de embotellamientos. Sí, si salimos ahora, ni siquiera en 10 minutos estábamos. Sí, y es el inframundo. Claro, es como si fuera otro planeta que no tiene nada que ver con nuestra experiencia, que nuestra experiencia tiene muchos problemas. Pero lo que se vive ahí es otra cosa. De otra magnitud, que cuesta encontrarle lo humano, digamos, ¿no? Se pierde la humanidad. Y entonces uno dice, la década ganada. Gustavo, ganada. ¿Por quién y para qué? Quiero decir, si acá el punto es, ¿hay dramas o no hay dramas? Si hay dramas, hablemos de los dramas. Claro. La pobreza, la miseria, las vidas sin destino. Y sin destino en el sentido en el que Bourdieu habla de un destino de fatalidad en la miseria. Ahí hay un drama. ¿Nos hacemos cargo del drama o lo ignoramos? Si lo ignoramos, ignorémoslo. Y digamos, estamos ignorando la vida destruida de los pobres urbanos. Digo, es una postura, para algunos inmoral, para otros no. Pero lo que no podemos decir es que hemos ganado la década. Y eso es el simulacro. No podemos decir que hemos ganado la década y que queremos otra para seguir ganándola. Sí. Bueno, para incorporar quizá más muchachos que ahora tienen un año y que tengan 11 dentro de 10 años. Dentro de 10 más, o los y ningún que futuro. Empezaron con 5 y terminarán con 40, si es que llegan a los 40. ¿Cómo ves vos la evolución de lo que está por detrás de esta idea de simulacro? Es ese latiguillo que nos ha perseguido durante unos años, que es el relato, ¿no? Esa idea de construir una narración que se independiza, digamos, de los hechos y que embellece a conveniencia
la situación de las cosas. ¿Cómo viste la evolución de eso? ¿Es una cosa que arranca con la década ganada barra perdida o se va incorporando en algún momento a lo largo de eso? Yo lo que creo es que básicamente es oportunista. Oportunista quiero decir, no hay una idea previa al ejercicio del poder. No hay ni siquiera esa idea que yo no suscribo, pero que todavía tiene alguna vigencia, que es la de un proyecto, Sí. No hay grandes argumentos que estructuren el deseo de apoderarse por parte de un grupo que se apodera. Creo que lo que hay es una gran habilidad para entender dónde hay núcleos que permitan capturar legitimidad. No olvidemos que el kirchnerismo llega al gobierno con una legitimidad de origen muy, muy precaria. Quiero decir que Kirchner, que nunca ganó una elección nacional, jamás, llega con un porcentaje de votos inferior al de Menem. Y si Menem no se hubiera retirado, hubiera ganado Kirchner con los votos de los que no querían a Menem, claro, no de los que querían a Kirchner. No de los que decían, esto nos interesa, sino repudiamos aquello. Sí, era el cierre de la etapa anterior. Repudiamos eso. A partir de ahí lo que existe es una gran habilidad para convertir una muy débil legitimidad de origen en una muy fuerte legitimidad de ejercicio. Ahora, ¿cómo se construye esto? Se construye con la percepción aguda de los réditos que dan determinadas decisiones. No con las convicciones, con conductas, con ideas de... volvamos a lo mismo. Un proyecto, por llamarlo de algún modo, establece prioridades. Y dice, mi prioridad es que no haya más pobreza en el país. Sí. Y es una posibilidad evitar la pobreza. Se puede lograr del todo, parcialmente, en alguna medida, pero es una prioridad y ahí hay una política que se va a aplicar. No fue el caso. El caso es donde hay núcleos insatisfechos con políticas recientes que yo puedo capturar para que me den legitimidad. Y entonces empiezo a capturar poblaciones aisladas. Sí. Capturo la población atenta al problema de los derechos humanos. Sí. Que se había sentido muy vulnerada durante la década anterior y que tiene una demanda fuerte. Me hago cargo. Sin tener ningún antecedente en la materia. Ningún antecedente y sin darle ninguna densidad al tema. Claro. Porque descolgar la foto de Videla en el 2004 no tiene mucho riesgo, no implica un desafío importante, no solo un desafío político, un desafío intelectual, un desafío ético. No hay un desafío. Había un problema en el 83, en el 84. Sí, hacerle juicio cuando todavía las armas estaban cargadas, digamos, ¿no? Pero no solo la falta de riesgo de bajar el cuadro, sino la falta de institucionalidad, ¿no? Uno recuerda, bueno, tengo en mente el libro de Besetti sobre el acto en la ESMA, ¿no? Cuando Kirchner hace el acto en la ESMA, que no es un acto que estructure nada a nivel Estado. ¿No? Es un gesto personal, digamos. Claro, ¿no? es que hay una cosa de simbología y de esto de captura de auditorios. ¿No? Hay un auditorio que está esperando a alguien que diga una palabra sobre algo, llego, la digo, y es como un número de un prestidigitador. Claro. Un prestidigitador que sale al escenario, hace pases raros. Todos sabemos que nadie es cortado por la mitad, que nadie desaparece ni aparece, pero es un ilusionista. Claro. Y hay mucho de ilusionismo. En una sociedad desesperanzada, anómica, escéptica, el ilusionismo comienza a funcionar. Bueno, ahí entras en un punto que es por ahí el más espinoso de todo esto, que es la necesidad de esos grupos de creer, ¿no es cierto? Te estaba comentando que nosotros en el libro teníamos una pregunta que era ¿son o se hacen? Y vos tenés un capítulo que es creyentes y cínicos, ¿no? Sí. ¿Se puede
ponerle tanta garra, digamos, a la necesidad de creer como para... Pues sabes que lo decís de un modo que a mí me gusta mucho, porque la necesidad de creer es una frase, no es una frase, es el tema de una reflexión de Michel de Certeau. Michel de Certeau era un jesuita que a la vez fue un psicoanalista, un historiador, un tipo de unos relieves extraordinarios y que habla de la necesidad de creer como algo previo a la creencia. Claro. Y yo creo que aquí hay una clave. La necesidad de creer es previa a la creencia. Hay necesidad de creer en algo. No es muy claro en qué, ni de qué modos la creencia va a constituirse como una fe, y cuándo va a haber una epifanía, pero hay una fuerte necesidad de creer, este modo en el que vos lo... Y yo creo que hay mucha gente con una gran necesidad de creer. Creo que una sociedad compleja, secular, que acepta tensiones entre intereses, juegos de poder, ideas divergentes y contradictorias acerca de cómo debe organizarse, va destruyendo lentamente el sistema de creencias y lo sustituye por un sistema de argumentos. En lugar de expresar la fe en algo, en la justicia o en la igualdad o en como hechos de fe, argumenta acerca de la necesidad de que una cosa ocurra en lugar de otra. Sí. Y la sociedad argentina no termina de argumentar, es más, no empieza a argumentar. Se queda con la necesidad. Y lo que tenemos son estos juegos de creencias que a veces confluyen en una cosa mayoritaria y sostienen un gobierno durante años, y a veces arman un despelote fenomenal de cosas que confrontan, pelean y destruyen. Pero hay una gran presencia de esta necesidad de creer, ¿no? de una especie de sociedad que no termina de secularizarse, de una sociedad que se organiza en torno de discursos religiosos, de una palabra sagrada, de un líder mesiánico, claro, de verdades que son permanentes y eternas y que va del origen al apocalipsis recurrentemente. Es decir, cada gobierno dice que empieza algo nuevo. Viene a fundar algo y que si se va a hacer el apocalipsis. Y de algún modo consigue que sea así. Claro. ¿No? Se van en medio del desastre al que el siguiente gobierno va a identificar con el apocalipsis, del que surgen y renacen aquellos que son buenos para iniciar de nuevo. Y no conseguimos entrar en la historia. ¿No? La historia es lo distinto del mundo religioso, del mundo cuyo origen es mítico y cuyo fin será trágico. La historia es el proceso cotidiano. Día a día, una cosa mucho más. Alguien se muere y alguien nace y una idea es sustituida por otra y un grupo triunfa provisoriamente sobre otro y articulamos... Menos épico todo, ¿no? Es muy poco épica la historia, debería ser poco épica. Y nosotros vivimos en esta épica convulsiva, ¿no? Sí, altisonante, rimbombante y vacía. Cuando uno los escucha discursiar y escucha los grandes argumentos y se da cuenta que atrás lo que hay es conceptualmente nada, ideológicamente poco y desde el punto de vista de la organización real del poder y la política, un cinismo horrible, horrible. Ahí estamos con Alejandro Katz, estamos hablando del simulacro, por qué el kirchnerismo es reaccionario. Vamos a seguir hablando un rato más de este libro y de este proceso de simulacro. Estás en el aire de la 1110. Estás escuchando Buenos Aires. La 1110. Tu ciudad, tu radio. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad, es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Si sucede en tu ciudad, sucede en tu vida. Agenda porteña, en la 1110. Les contamos que Rituales de Pasaje es una creación del grupo de titiriteros del Teatro San Martín. La misma se podrá ver los miércoles y domingos desde el 14 al 31 de julio a las 18 horas. Será con entrada libre y gratuita en el hall del teatro, esto es en Avenida Corrientes 1530.
Por otra parte, la magia continúa en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Mañana aprende a armar tus propios trajes en el taller de Cultura Cosplay. A las 18, esto es en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Si querés obtener más información, ingresa en www.agendacultural.buenosaires.gov.ar. Y por último, les contamos que el viernes 19 a las 9 de la noche se presentará en Café Vinilo, esto es en Gorriti 3780, el segundo ciclo de música y vino Mendoza en Buenos Aires. El mismo propone acercarnos a los nuevos exponentes de la música mendocina. ¿Y vos? ¿Todavía no le mandaste un mail a Cupido? ¿No lo llamaste por teléfono? ¿Ni un tweet o mensaje de Facebook? No se puede vivir del amor. Si buscas un amor, si buscas un amante, si buscas una pareja, si buscas una historia, si buscas y no encontrás, entonces estás invitado e invitada al Flechazo del Amor. No se puede comer al amor. Escribile a Franco Torcha a soyfrancotorcha@gmail.com y deja tus datos, nombre, edad, barrio, profesión, cantidad de hijos y una breve descripción de lo que estás buscando. No se puede vivir del amor. O también por teléfono al 4371-8417 o en Twitter @la1110 y Facebook la 1110. No se puede vivir del amor. Participa del programa y sé parte de los cientos, de los miles, de los millones que sienten el amor. Deja de ser parte de ese 50% de habitantes de Buenos Aires que están solos. No se puede vivir del amor. Lunes a viernes, de 18 a 20, en la 1110. No se puede vivir del amor. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Preferiría no hacerlo. Un programa nocturno. 22:54, 17 grados, estamos con Alejandro Katz, autor de El Simulacro y responsable de Katz Editores. Me estaba acordando, Alejandro, de que, bueno, le dedicamos un programa acá al libro de Héctor Pedro Leis, el gran libro con las notas publicadas previamente en los trabajos prácticos y bueno, finalmente muy bien editados por vos. El libro de Leis es muy importante. No es el primer libro que revisa críticamente la violencia política de los 70. Por supuesto hubo otras reflexiones, no muchas, pero hubo algunas otras. Fue muy importante la carta de Oscar del Barco. Sí, generó algo por lo menos, ¿no? Generó algo, la continuación que Héctor Schmuckler dio a eso. Fueron importantes los libros de Pelé de Calveiro. Y por supuesto es central en todo esto el trabajo de Claudia Gil. Pero el libro de Héctor tiene, a diferencia de lo de Oscar del Barco, el libro de Héctor es un libro político, no es un libro ni filosófico o una intervención. Sí. Lo de Oscar del Barco no fue un libro. Una intervención ni filosófica, ni moral, es una intervención básicamente política. Y política porque hay un sujeto político que dice yo estoy, yo estuve, yo hice, yo hago, yo me constituyo, sigo siendo parte de aquel proceso y hablo como parte de aquel proceso. Y como parte de aquel proceso digo, nosotros matamos y en un modo de matar que fue terrorista. La distinción que hace Leis entre el terrorismo y la guerrilla es muy importante. Porque la relación con la víctima y con la práctica de la violencia en un caso y en otro es muy distinta. Y Héctor toma un partido muy muy fuerte, en algunas cosas discutible, como lo discuten sus prologuistas, Graciela Fernández Mejía y Beatriz Arlo, que no acuerdan con él en todo ni mucho menos,
pero que sí suscriben la necesidad de que se hable, como dirían los ingleses, alto y claro. Ahora, pasó algo con Leys que me llama la atención. El libro de aquella famosa carta del barco generó dentro de... Mucha gente se sintió interpelada, digamos, ¿no? Mucha gente que incluso ahora está en la discusión pública, como Horacio González, Ricardo Foster, otros que estaban en contra de ellos. Me parece que Leys predica un poco en el desierto, como que esa gente no quiere escuchar. Escuchó a Del Barco y no quiere escuchar a Leys. ¿Vos sentís eso y te parece que hay alguna explicación de por qué? Siento eso. Debe haber una explicación. Yo no conozco la explicación, pero podemos investigar o explorar algunas hipótesis. Una de las hipótesis es aquella que introduce al kirchnerismo como un actor en la reconstrucción de una historia de la que no fue parte. Cuando digo reconstrucción de una historia de la que no fue parte, quiero decir la apropiación que el kirchnerismo hace de los derechos humanos y la continuidad que plantea con lo que ellos llaman los ideales de los 70 y su propio presente, cambia el modo en el que podemos discutir la historia, lo que un historiador llamaría la historia reciente, la historia dolorosa de nuestro país. La cambia porque el poder político del Estado quedó en el centro de esta discusión una vez más, por el modo en el que el kirchnerismo se apropia. Entonces, que la intervención de Leys se da en este marco, digamos, claro. Lo que él impugna, no solo impugna a sus coetáneos, sino que impugna una acción de gobierno actual, ¿no? Exacto, y al impugnar una acción de gobierno actual, lo que encuentra es una sociedad que no quiere discutir las cosas, sino que quiere tomar partido respecto de las cosas. Y es diferente el gesto de ponerlas en discusión que el gesto de posicionarse en relación con. Y hoy en día no estamos discutiendo. Hoy en día estamos definiendo partidos. Estamos definiendo de qué lado estamos. Estamos definiendo algo a priori. Yo estoy de un lado del muro, vos estás del otro, no tenemos nada que decirnos. Y el libro de Leys cae en este momento en el que algunos dirán de él solamente que es un libro cuestionable, abominable, que le hace el juego a... etcétera. Y otros dirán, no, yo creo que este libro, aunque pueda disentir con alguna de las ideas, es un libro que debemos rescatar porque... Y no se encuentra el espacio de el espacio de una palabra que circule de un sitio a otro. Esto explica un poco, creo yo, el silencio público en relación con el libro. Ahora, a la vez, cuando uno mira el movimiento de las palabras impresas del lado del editor, es decir, la sigue con la lupa de quien busca la repercusión en un lado o en otro, de quien descubre que hay zonas de la ciudad en las que se vende más que en otras zonas, de qué pasa en los blogs, etcétera, uno descubre que es un libro que soterradamente está provocando un efecto que a mí me parece fundamental, y es el de dar el derecho de hablar de algo. Un derecho que estaba como conculcado. Había una puerta cerrada y este libro la abrió. Claro. Ahora aparece un exmontonero que dice... Es tremendo eso que estás por... Bueno, es tan tremendo que amerita que lo hablemos sin estar apretados por el informativo que ya viene. Están los compañeros del servicio informativo de la 11:10, son las 23 horas, volvemos en un ratito. 23:06, 17 grados la temperatura, seguimos hablando durante el corte, por eso nos entusiasmamos y teníamos que estirar la musiquita porque estábamos hablando de algunas personas. Me preocupa una cosa, Alejandro. El libro dice, ¿por qué el kirchnerismo es reaccionario? Acá el ruido que me hace es el siguiente, digamos, ¿no? Hay como un par de opuestos, ¿no? El kirchnerismo se dice progresista y no lo es, ¿no? El libro es absolutamente convincente en eso y la necesidad del simulacro queda claro. A mí lo que me incomoda es lo siguiente, digamos, ¿no? La idea de que eso salva el progresismo, digamos, ¿no? Cuando me parece,
o sea, te digo lo que yo pienso y después vos me refutás, así, aunque me extiendo un poquito más. Me parece que lo que el kirchnerismo pone en riesgo no es al progresismo, sino al sistema, digamos, ¿no? O sea, yo imagino una Argentina, y me ilusiono con una Argentina, en lo cual ser conservador, si estás dentro del sistema, es parte del sistema, digamos, ¿no? Pienso en Chile, por ejemplo. Pienso en Uruguay, pienso en países normales, digamos, ¿no? Y entonces me parece que esa polaridad entre progresismo y lo reaccionario, por ahí esconde algo más grave del kirchnerismo, ¿no? Que es directamente antirrepublicano, más que antiprogresista. No sé si se entiende, me lo dije un poco confuso, pero me parece que algo vas a sacar de ahí. Lo entiendo. Lo primero que diría es, sin duda el libro hace una crítica muy fuerte del modo en el que el kirchnerismo dice algo de sí mismo y lo que dice es que es progresista. Hace una crítica muy fuerte de esto. Por otro lado, el libro muestra o intenta mostrar de qué modo el kirchnerismo es un modo reaccionario de pensar la política y la sociedad. No necesariamente el libro sugiere, o yo hubiera querido que sugiriera, que lo reaccionario es opuesto a lo progresista. Yo creo que no es así. Creo que no debemos pensarlo como pares de opuestos, en el esquema izquierda-derecha. Eventualmente, si uno quisiera establecer pares de opuestos, diría progresista-conservador. Claro. Decir de algo que es reaccionario no es oponerlo a que sea progresista, es ponerlo en un lugar mucho más complicado que el conservadurismo. El conservadurismo puede ser el de la vieja UCD el conservadurismo populista del Menemato, de Menem, sí. ¿no? Que era un conservadurismo popular como el de Thatcher o como el de Reagan, ese conservadurismo populista que conocemos bien. El kirchnerismo no es eso. Yo creo efectivamente que debería haber una sociedad en la cual coexistan ideas diferentes acerca de la sociedad. Creo que el kirchnerismo no puede coexistir con ninguna otra idea de la sociedad. Claro. Y en ese sentido estoy de acuerdo con vos. Cuando decís es antirrepublicano, yo lo diría de este otro modo, que es el mismo. Es aquello que solo existe si no existe nada más que eso. Claro. Y en ese sentido es intolerable, porque nos pone en la disyuntiva de darle existencia y negarnos, o de tratar de afirmarnos y expulsarlo de nuestro sistema de pensamiento, de política, etc. Por eso también el kirchnerismo ha provocado esta polarización y esta tensión en la sociedad tan fuerte, porque siempre está planteándose como lo que excluye al otro, como lo que impide al otro, como lo que inhibe que el otro pueda hacer, etc. Yo creo que es reaccionario básicamente por esto, Gustavo, quiero decir, es reaccionario porque es previo a lo republicano, porque es previo a la idea de república, porque es previo a la idea de democracia, porque es previo a la idea de diálogo y de deliberación, porque es previo a la idea según la cual podemos ponernos de acuerdo en la medida en que estemos dispuestos a ceder algo de lo que somos antes de iniciar una discusión, etc. Reaccionario es lo que intenta restituir un régimen que es previo al régimen de la deliberación pública, previo a la existencia de la concepción misma de espacio público. El kirchnerismo es reaccionario por eso, porque es anterior a los espacios comunes. Alejandro, hay en esta idea de simulacro algo esencial, y digo, lo que lo ha llevado a una especie de arte, es el manejo del lenguaje, digamos, ¿no? Necesitamos también un filólogo, ¿no? Que se dedique a estos 10 años de torturar a las palabras y convertir y analizar esta neolengua que nos somete desde hace bastante. Me fascina mucho una cosa que vos usás en el libro, que es esta idea del bullshit, ¿no? De Frankfurt. Compartimos con algunos artículos de William Raffo que salieron en Perfil, en el que también
Harry Frankfurt es un filósofo muy particular, porque si bien se inscribe en una tradición de la filosofía analítica, que normalmente nos resulta muy ingeniosa, pero bastante estéril, Frankfurt ha llevado la filosofía analítica a un mundo de problemas concretos. Hay algunos trabajos suyos, y nosotros hemos publicado 2 libros de Harry Frankfurt. Hay algunos trabajos suyos muy impresionantes en este sentido, vinculados, por ejemplo, con el problema de la responsabilidad individual. Sí. Pero él fue muy, no sé cómo decirlo, hizo un ensayo sobre un concepto que le dio mucha relevancia en todos lados, que es el concepto de bullshit. ¿Qué es el bullshit en la idea de Frankfurt? No es la mentira, es el lenguaje que es indiferente a la verdad, que es distinto que la mentira. El tipo que miente tiene una idea de qué es verdadero y de qué es falso, y elige una cosa o la otra. Hay un respeto por la realidad en el mentiroso. Hay una conciencia de la verdad. Claro. El productor de bullshit es indiferente a la verdad. El productor de bullshit solo está atento a su interés y construye un discurso en función de su interés, no en función de la proximidad de lo dicho con la verdad o con la mentira. Esto crea un régimen, cuando se trata del discurso político, un régimen enloquecedor, porque deja de haber referencias comunes para construir el lenguaje. Digo, claro, yo publico artículos sobre esto y entonces aparecen los comentarios en el diario y dicen, bueno, desde Nietzsche sabemos que la verdad es relativa. Sí, hay verdades fácticas, hay verdades inmediatas, hay verdades... hablamos de esto, no estamos haciendo una teoría de la verdad desde el punto de vista filosófico. Estamos preguntándonos si nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas. No en lo que opinamos de las cosas, en que esas cosas existen. Es decir, ¿existe gente pobre o no existe gente pobre? No empecemos a ver si lo relativizamos, si no, hay gente pobre, hay sufrimiento en la pobreza. ¿Es posible evitar la pobreza que genera sufrimiento? ¿Hemos tenido los recursos para hacerlo? ¿Hemos decidido no aplicarlos para que esa pobreza deje de existir? Entonces, nuestra política es una. ¿Podemos ponernos de acuerdo en esto, Gustavo? ¿Podemos poner de acuerdo en estos enunciados? Bueno, el bullshit impide ponerse de acuerdo en estos enunciados. El bullshit te permite hablar de la década ganada con más del 25% de la población del país por debajo de la línea de pobreza. Te permite hablar de la década ganada con el 40% de los jóvenes por debajo de la línea de pobreza, con 800.000 jóvenes que no trabajan y no estudian. Te permite llevar el modelo de la salada como la genialidad exportadora a Angola. Y hablábamos del libro de Aullero, los micros que llevan compradores a la salada se convierten en prostíbulos donde las chicas de 13 años le hacen sexo oral a los clientes. Digo, ¿esto es o no es? Desde el punto de vista de la política, es decir, de las intervenciones que podemos hacer sobre lo real para que lo real sea mejor de lo que es. Y que las chicas de 14 años no le hagan sexo oral a los tipos en los micros de la salada es mejor que se lo hagan. ¿Nos ponemos de acuerdo en esto? No, si no nos ponemos de acuerdo en esto, hablamos bullshit. Y el gobierno hizo del bullshit su único idioma. Ahora, eso también tiene el efecto de que no podamos hablar entre nosotros. Claro, anula la conversación. Destruye el lenguaje. Pues además, una vez que te instalás en el bullshit, ¿no? No hay contradicción posible. Entonces vos un año salís a la calle con el PIN de YPF y al año siguiente haces todo lo contrario y no te sentís responsable por algún tipo de contradicción. Está lleno de ejemplos que prueban que la contradicción no es un problema del discurso oficial. Tomemos algunos recientes. Nombran a Bergoglio papa. Primero hay un escándalo luego vemos que no es tan bueno que solo haya un escándalo. Y entonces mandamos unos pibes de la cámpora a la villa
a las misas que nos emocionan por la designación de Bergoglio, y Horacio González a la biblioteca a hablar a los progres de Palermo contra Bergoglio. Sí. Decís, pero acá hay un gobierno, este gobierno que además se dice de sí mismo que es muy ideológico y muy político, debería tener un discurso coherente sobre esto, Sí. aún a expensas de que haya gente que no esté de acuerdo con el gobierno respecto de lo que dice. El gobierno no tiene ese problema. El gobierno le habla a cada uno con lo que supone que se quiere escuchar. Sí. Y si los discursos son contradictorios, no hay daño. Porque la gente en la 31, con los pibes de la Cámpora, no está escuchando a Horacio González. Claro. Y el pobre de Palermo, que dice Horacio González Sí, sí. defenestró al Papa, no le importa que los pibes de la Cámpora estén en la villa. Bueno, pero entonces, ¿qué nos pasa con lo que pasa? ¿Qué nos pasa con YPF? Vos mencionabas, hoy se celebró el gran acuerdo de YPF con Chevron. Yo a la mañana escuché los primeros 10 minutos del programa de Morales en la Sí. radio, explicando por qué eso era bueno. Y yo no digo que eso sea malo. Lo que digo es que es contradictorio Claro. con lo dicho el año pasado y Sí, el sí, sí, anterior. sí. Te digo, Claro, es fácil imaginar un mundo en el cual reemplazar a Repsol con Chevron es algo razonable. claro. Es fácil imaginar Claro eso. que Me sí. parece que es una opción total. Claro que sí. Ahora, evitame la épica en el medio. Eso, Dispensame de todo Digo, ese circo. Y no sigas cuando lo reemplazaste por Chevron diciendo que Repsol era un desastre. Claro. Porque, quiero decir, si le hubiera dado a Claro. Repsol lo mismo que le diste a Chevron, hubiera sido. Quiero decir, todo. Ahora, como el ejemplo del Papa o de YPF, está lleno. Porque yo no soy un adorador de la coherencia. La coherencia en su Sí, sí. extremo es el totalitarismo. Sí, sí, más Hitler, deplorable, sí. Claro, digo, no querramos que todos sean coherentes al extremo. Aceptamos que somos contradictorios, pero no digamos que somos coherentes en la contradicción. Porque eso es psicosis. Claro. Quiero decir, Sí, sí. bueno, y yo creo que hay mucho de psicosis en este gobierno. Ahora, cuando se anula toda posibilidad de conversación y se tienen 200 discursos al mismo tiempo, ¿cómo se sostiene eso, digamos? Porque, digamos, ahora se descascara todo, ¿no? Pero fueron 10 años, digamos, ¿no? ¿Cuánto puede durar una cosa así? No solo cuánto puede durar, sino qué daños deja? ¿Se reconstituye la palabra después de eso? Bueno, yo no quiero citarme, pero puedo citarme. Pero vas a hacerlo. Citarme porque es que uno hace el esfuerzo para decirlo con la mayor claridad posible por escrito y luego... Casi ya lo tenés bien corregido. corregido. Si lo tenés corregido, aprovechalo. Pero en la introducción del libro y después de hacer un inventario somero pero consistente, o al menos eso creo, de algunos de los rasgos más perversos del gobierno. Sí, que cuando dice, están enunciados uno al lado del otro es muy abrumador. Como diría la presidenta, te hacen Too correr much. un escalofrío por la espalda, ¿no? Tu Sí, macho, sí. etcétera. Pero después dice, con todo, a pesar de su importancia, y habla de la destrucción de las instituciones, etcétera, y a pesar de su importancia, no es ese el peor daño que el kirchnerismo le habrá causado a la sociedad argentina cuando deje el poder. Lo más grave, el mayor perjuicio, está en el orden del lenguaje, en el menoscabo, la quiebra, la devaluación de palabras con las que era posible expresar ideas que a muchos todavía nos provocaban emoción y con las que designábamos cuestiones muy concretas. Justicia, igualdad, inclusión, democracia. Palabras que el kirchnerismo ha degradado cuando, al afirmar que venía a ocuparse de ellas, las convirtió en consignas vacías porque sus políticas reales ignoraron lo que ellas designaban. Palabras a las que resultará muy laborioso volver a conferir un sentido pleno después de la manipulación y el menosprecio al que han sido sometidas. Bueno, yo creo que ahí hay un efecto de largo plazo que va a ser muy difícil dar vuelta, muy difícil. Digo, palabras que expresaban ideas, Sí. ideas que suponían políticas y en torno de las cuales algunos todavía queríamos congregarnos.
la justicia, la democracia, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la idea de sociedad justa, que ellos, por suerte, no utilizaron, pero con la que uno resumiría algunos de estos valores. Sí. Una sociedad justa, es importante que la sociedad sea una sociedad justa y una sociedad buena. Es importante que los individuos puedan tener proyectos personales para decidir su destino y que esos proyectos personales consideren a los otros y que sean mejores en la medida en que los otros están incluidos en esos proyectos. Esto es valioso. La idea de que la vida sea una vida buena es una idea valiosa. Bueno, el kirchnerismo ha malversado muchas de los componentes que permiten pensar en una sociedad justa y en una sociedad buena. Los ha degradado y ha entregado por default eso al hangar de los bienes antiguos, de los bienes degradados, de los bienes inútiles, y le dio el espacio discursivo a quienes vienen a decirnos que todo eso no sirve para nada porque esto es lo que provoca. Claro. Y yo creo que eso no provoca esto, creo que el kirchnerismo provoca esto, no la idea de que la sociedad sea mejor de lo que es. Pero ahora es muy difícil explicarlo. Así que va a ser un trabajo complicado de restauración de palabras e ideas. Estamos con Alejandro Katz, el simulacro, ¿por qué el kirchnerismo es reaccionario? Se nos fue la noche, como si no... Yo estoy muy cómodo, así que si lamento es que se vaya, si lamento algo es que se vaya. Que es lo que suele pasar con el tiempo, ¿no? Que se va. ¿Tenés algún, no te digo pronóstico, porque lo tuyo no es hacer política, digamos, ¿no? O análisis político, vuela por otro lado, pero... Para hacer una pregunta más por arriba, ¿sos optimista? No. No soy optimista, pero ¿sabes por qué no soy optimista, Gustavo? Creo que lo que uno puede esperar del futuro no tiene que esperarlo por una posición subjetiva del estado de ánimo. Puede esperarlo por la lectura que hace de los gestos que en el pasado lejano y próximo anticipan lo que puede ocurrir. Digo, no tenemos mejor forma de pensar en el futuro que los predictores que vienen del pasado. No veo nada de lo que viene ocurriendo que me haga pensar que mañana va a ser mejor que hoy. Digo, será mejor si el gobierno termina su ciclo sin violencia, depone las armas de la continuidad eterna y cede las instituciones a quien las gane democráticamente. Eso va a ser bueno. Va a ser un alivio. Claro, porque es importante que eso ocurra y sería terrible que no ocurra. Ahora, aun si yo estuviera seguro de que eso va a ocurrir, de lo cual no estoy seguro, eso no justificaría el optimismo. Eso lo único que haría es limitar la ansiedad por un futuro muy incierto. Claro. Ahora, ¿por qué voy a ser optimista? No es solo el gobierno. Quiero decir, hay demasiadas cosas que no están funcionando bien. Los empresarios prebendarios no son víctimas del gobierno, son socios del gobierno. Seguro. Los... Ese sometimiento gustoso a las prácticas de Moreno. Claro, pero... Moreno se va y todos estos empresarios que asintieron a lo peor de lo peor que hubo en la Argentina en los últimos años, ¿qué se hace con eso? Y bueno, pero es una sociedad a la que le gusta que cierren las fronteras y no le exijan competir con el exterior, que le gusta la idea de no contaminarse, que le gusta la idea de... Quiero decir, Aldo Ferrer hace 40 años nos propuso vivir con lo nuestro. Sí. Y nadie dijo, está chiflado, porque digo, es lo más aburrido, falto de curiosidad, improductivo, estéril. Aparte lo dijo, vivir con lo nuestro. Lo dijo cuando se estaban por abrir las puertas a que la ciencia y la técnica hicieran que el mundo fuera mucho más chico, más cercano, más todos con todos. Más compartible, más común. ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué quiere decir que vivamos con lo nuestro? ¿Por qué vamos a vivir con lo nuestro si podemos dar y recibir? Claro. ¿Dónde está el límite de lo nuestro? ¿En la puerta de mi casa? ¿En el barrio? ¿En la ciudad?
en la frontera, en la aduana administrada por funcionarios corruptos. ¿Dónde es el límite de lo nuestro? ¿Y por qué lo nuestro? Si lo bueno es quebrar las identidades, ampliar los horizontes, entender y escuchar al diferente, probarse una ropa que no sea la del abuelo o la del primo, sino la del desconocido y la del distante, aprender una comida o un lenguaje, una música o una... Digo, mezclarse. Lo que no es lo nuestro. Y nadie dijo, y ahí sí, Aldo Ferrer diciendo que con lo nuestro, y estamos encantados. ¿Quién está encantado? Buena parte del país está encantado. Todos aquellos que se sienten amenazados cuando lo que no es lo nuestro es enemigo, es contaminante, destruye el trabajo argentino. ¿Qué trabajo argentino destruye lo ajeno? El trabajo que vos querés evitar que compita con la manufactura china. Es decir, que queremos tener un país cerrado para no competir con la manufactura china, porque no podemos hacer algo distinto, no podemos pensar en agregar valor, no podemos pensar en salir de la sensualidad de lo material y pasar a la sensualidad de lo abstracto. No podemos pensar que es mucho mejor producir patentes que producir teléfonos celulares en Tierra del Fuego con componentes importados y diciendo, simulando que son argentinos. Digo, no es solo el gobierno, y ahí hay algo que también es complicado. Bueno, con esta nota de optimismo, con esta nota de realismo, vamos cerrando la charla con Alejandro Katz, el simulacro. Bueno, muchas gracias por venir. Al contrario, Gustavo, fue un gran gusto estar con vos aquí. La pasamos muy bien, pero como se la pasa bien en las burbujas, digamos, ¿no? Que es una de las salidas posibles cuando los tiempos son malos, ¿no? Encontrar lugares de coincidencia, afinidades, posibilidades de conversación. Pero también, ¿sabés? Creo que tenemos que hacer el esfuerzo para no convertirnos en idénticos solamente porque nos caen mal los otros. Claro. Porque seguro que entre nosotros hay algo en lo que disentimos, y también tenemos que encontrarlo. Seguro. Porque si no es el achatamiento que estos procesos provocan. Y encontrar que eso es normal. Claro. Eso es normal. Claro. Bueno, Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Alejandro Katz, el simulacro, porque el kirchnerismo es reaccionario. Son las 23:30, llegan las noticias, en un ratito seguimos con Preferiría no hacerlo.